Evolución del recaudo en Colombia. La evolución del recaudo fiscal en Colombia ha estado marcada por diversas reformas tributarias y cambios en la administración pública. Con el fin de mejorar la eficiencia, equidad y suficiencia de los ingresos del Estado, a continuación se presenta una línea de tiempo con la evolución del recaudo en el país. Primero, años 90 y reforma tributaria de 1990. Contexto. El gobierno de César Gaviria impulsó las reformas estructurales con la apertura económica y cambios en el sistema impositivo. Cambios claves. Se introdujo el impuesto al valor agregado IVA como un tributo más amplio y generalizado para mejorar los ingresos y reducir el déficit fiscal. Segundo, años 2000. Reformas fiscales en 2002 y 2006. El gobierno de Álvaro Uribe implementó medidas para hacer el sistema tributario más competitivo, aumentar el control fiscal y fomentar el crecimiento económico. Impuesto al patrimonio, introducido como un impuesto temporal sobre grandes patrimonios para financiar el gasto público, especialmente en temas de seguridad. Tercero, reformas de la última década 2010-2020, reformas de 2012 y 2014. En los gobiernos de Juan Manuel Santos se hicieron esfuerzos para ampliar la base tributaria y reducir la evasión fiscal. Se introdujeron medidas como el impuesto a la riqueza para los más ricos, el IVA fue modificado y ajustado en varias ocasiones. Reforma tributaria de 2016. En medio de una desaceleración económica y una baja en los precios del petróleo, se implementó una reforma que aumentó la tarifa del IVA del 16 al 19% con el objetivo de cerrar el déficit fiscal. Cuarto, reformas bajo Iván Duque 2018-2022. Ley de Financiamiento de 2018 y Ley de Crecimiento Económico de 2019. Buscaban dinamizar la economía a través de la reducción de impuestos corporativos, simplificación de regímenes y una lucha más fuerte contra la evasión. Impacto de la pandemia COVID-19. La crisis económica derivada de la pandemia llevó a una contracción en los ingresos fiscales y una fuerte presión para aumentar el recaudo. Esto generó la necesidad de nuevas reformas para ajustar el presupuesto. Reforma del gobierno de Gustavo Petro 2022. El gobierno actual presentó una reforma con un enfoque en la progresividad y la justicia tributaria, con énfasis en gravar más fuertemente a las grandes fortunas, las empresas mineras y petroleras y combatir la evasión fiscal. Además, se espera ampliar el recaudo como porcentaje del PIB. Objetivos claves: incrementar el recaudo en cerca de 25 billones de pesos colombianos anuales, enfocándose en impuestos a la riqueza y ganancias extraordinarias, al tiempo que se promueven cambios en las exenciones y beneficios tributarios. Evolución del gasto público en Colombia. La evolución del gasto público en Colombia ha estado marcada por diversos factores como las reformas fiscales, el crecimiento económico, las necesidades sociales y las coyunturas políticas y económicas tanto a nivel nacional como global. Primero, década de 1990. Contexto. Esta década estuvo marcada por importantes reformas estructurales, incluida la apertura económica, la descentralización fiscal y el proceso constituyente de 1991, que generó una nueva constitución. Aumento del gasto social. La Constitución de 1991 amplió significativamente las responsabilidades del Estado en áreas como la educación, la salud y la seguridad social, lo que llevó a un aumento del gasto público en estos sectores. Descentralización. El traspaso de responsabilidades hacia los departamentos y municipios fue clave para aumentar el gasto en niveles regionales, aunque generó problemas de eficiencia y control en algunos casos. Segundo, primeros años de los 2000. Gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010. Durante estos años, el gasto público se centró en la seguridad debido a la política de seguridad democrática, que implicó un aumento considerable del presupuesto destinado a defensa y seguridad. Esto respondió a la necesidad de combatir la guerrilla y otros grupos armados ilegales. Aumento del gasto en infraestructura. Además, el gasto en infraestructura y programas sociales comenzó a incrementarse para impulsar el crecimiento económico y combatir la pobreza, sobre todo a través de programas como Familias en Acción. Tercero, década de 2010. Gobierno de Juan Manuel Santos 2010-2018. Durante este periodo se amplió el gasto social, especialmente en áreas como educación, salud y vivienda, y se lanzaron programas sociales de gran envergadura como Serpilo Paga para acceso a la educación superior.
Proceso de paz. El proceso de paz con las FARC generó cambios en la estructura del gasto, con una mayor asignación de recursos para la implementación de los acuerdos y la inversión en zonas rurales afectadas por el conflicto. Reforma al Sistema General de Regalías 2012. Este cambio redistribuyó los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, buscando destinar mayores recursos a las regiones más pobres, aunque no siempre fue eficiente en términos de ejecución. Cuarto, años recientes 2018-2023. Gobierno de Iván Duque 2018-2022. El gasto público se centró en mantener el crecimiento económico y responder a las demandas sociales crecientes. En particular, la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria global llevó a un aumento exponencial del gasto público en 2020 y 2021, especialmente en salud pública, subsidios, ayudas sociales y programas de apoyo económico como ingreso solidario. Esto generó un fuerte aumento del déficit fiscal y de la deuda pública. Gasto en infraestructura se mantuvo como un foco importante con inversiones en proyectos como el programa 4G, destinado a mejorar la infraestructura vial del país. Gobierno de Gustavo Petro 2022-2023. Desde el inicio de su mandato, Petro ha impulsado una mayor inversión en gasto social con énfasis en la reducción de la desigualdad. Las áreas prioritarias incluyen salud y educación pública, incremento en los presupuestos para el acceso universal a servicios básicos, transición energética, gasto en proyectos sostenibles y de transición energética como parte de su enfoque en cambio climático, implementación de programas sociales. Se ha dado prioridad a la expansión de programas de bienestar social, especialmente para los sectores más vulnerables. A continuación se presentará una entrevista con la profesional universitaria en tesorería del municipio de Quimbaya, quien nos ofrecerá una visión detallada sobre el estado actual de las finanzas públicas del municipio. Esta entrevista tiene como objetivo proporcionar una comprensión clara de cómo se gestionan los recursos, cuáles son las principales fuentes de ingresos y los retos que enfrenta Quimbaya en términos de sostenibilidad financiera a largo plazo. Introducción. El municipio de Quimbaya, conocido por su riqueza cultural y natural en el eje cafetero, enfrenta varios desafíos relacionados con la gestión de sus finanzas públicas. En este video se abordan 3 temas fundamentales que buscan proporcionar una visión clara de la situación financiera del municipio: las fuentes de ingreso, las estrategias de recaudación, la priorización del gasto público y la gestión de la deuda. Estas respuestas permiten comprender cómo Quimbaya está abordando sus necesidades económicas mientras busca garantizar la sostenibilidad y transparencia. Mi nombre es Mayra Herrera, soy la profesional universitaria en tesorería del municipio de Quimbaya y estamos el día de hoy con Jefferson aclarando algunos aspectos de interés para la comunidad. Bueno, las principales fuentes de ingresos del municipio de Quimbaya son los ingresos corrientes de libre destinación, que corresponde al impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio y sobretasa a la gasolina. Y ya pues las transferencias que vienen desde la nación, que son del Sistema General de Participación. También, ¿cuáles son las estrategias de aumento del recaudo del municipio? Con la Secretaría de Hacienda trazamos unas líneas estratégicas, cuales quedaron enmarcadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Estas 4 líneas estratégicas son humanización del servicio, gestión y relacionamiento, optimización de los recursos y analítica de datos. Estas son como las 4 estrategias que buscamos implementar para un incremento del recurso. Entonces, la atención humanizada permite que los contribuyentes se acerquen al municipio, conozcan el estado de deuda que tienen, así mismo puedan generar unos acuerdos de pago y de esta manera ir haciendo como un saneamiento de la cartera. En cuanto a la gestión y relacionamiento, pues nos hemos acercado con diferentes entidades, como por ejemplo el Comité de Cafeteros, porque digamos que todas las estrategias se enlazan a través de la analítica de datos, que podemos tener como un seguimiento segmentado de los contribuyentes, qué sectores nos han pagado, qué sectores no nos han pagado. Descubrimos, por ejemplo, que el sector rural ha tenido una tendencia a la baja en el pago del impuesto predial. Entonces tuvimos acercamientos con el Comité de Cafeteros para implementar estrategias para incrementar este recaudo. Con la analítica de datos retomo, hemos logrado identificar muchos aspectos
que podrían ser importantes a la hora de generar estrategias efectivas. Próximamente estaremos haciendo unas visitas, digamos un recorrido en los sectores que sabemos que no nos han pagado el impuesto predial, haciendo como un cobro, que esto antes no se había visto, ¿sí? Haciendo como un cobro personalizado del impuesto predial. Esta fiscalización se ha hecho siempre en el Ministerio de Comercio. Este año la vamos a implementar en el impuesto predial unificado, teniendo en cuenta esta inteligencia de los negocios que hemos implementado. Básicamente eso es como lo que llevamos haciendo todo este año y que pues nos ha brindado resultados positivos a la administración. Excelente. Otra pregunta es, ¿cómo se prioriza el gasto público? Lo que se hace es colocar unos techos presupuestales y ya lo que es la Secretaría de Planeación con las diferentes secretarías priorizan sus proyectos y de esta manera es que se hacen que sean más eficientes, son los mecanismos que se utilizan para que el dinero se vaya como a las necesidades tanto de la comunidad como de la administración pública. Muy bueno. ¿Cuál es el nivel de deuda del municipio? ¿Cuál es la sostenibilidad financiera a largo plazo? ¿Y cuál es el equilibrio fiscal sostenible? Bueno, el municipio, hace poco el Consejo Municipal aprobó al municipio adquirir un empréstito. ¿En qué nos basamos para saber que no se iba a ver afectada la sostenibilidad del municipio, tanto a corto como a largo plazo? Y es el cumplimiento de la Ley 617 del 2000, que establece las medidas eficientes para tener como un equilibrio fiscal. Principalmente el indicador de sostenibilidad, que presenta un porcentaje alto. Esto lo que indica es que el municipio puede mantener a largo plazo su equilibrio financiero. Un empréstito por 8.700 millones, el cual fue estudiado cuidadosamente, teniendo en cuenta la norma antes mencionada, y digamos invertir estos recursos en proyectos muy importantes como la actualización catastral. La actualización catastral es una necesidad del municipio de Quimbaya. Conclusiones. En cuanto a las fuentes de ingresos, el municipio se basa principalmente en los impuestos locales. Se han implementado estrategias para mejorar la recaudación, como la modernización de los sistemas tributarios y la ampliación de la base de contribuyentes, sin impactar negativamente a la población vulnerable. A través de alianzas con empresas como el Comité de Cafeteros, se pretende mejorar el recaudo en la zona rural del municipio. Respecto al gasto público, Quimbaya prioriza inversiones en infraestructura básica como la mejora de las vías rurales y en servicios esenciales como la educación y la salud. Se han establecido mecanismos de control para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de proyectos. Finalmente, el nivel de deuda pública en el municipio es manejable y se han adoptado políticas responsables para evitar un aumento desmedido de la deuda. La administración local ha establecido planes a mediano y largo plazo para asegurar la sostenibilidad financiera, evitando comprometer el futuro económico de Quimbaya. La actualización catastral es una herramienta legal obligatoria y necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera de los municipios, permitiendo una nueva fuente de ingresos. Estas acciones reflejan un enfoque integral para gestionar las finanzas municipales, equilibrando las necesidades inmediatas con una visión de sostenibilidad a largo plazo.